Las 7 guerras más polémicas de la historia. Número 7. Guerra del Golfo Pérsico, 1990-1991. La llamada Guerra del Golfo Pérsico o simplemente Guerra del Golfo fue la guerra de 1990 a 1991 entre Irak y una coalición internacional, compuesta por 31 naciones y dirigida por Estados Unidos, como respuesta a la invasión y anexión del Emirato de Kuwait por Irak. También se la conoce como Operación Tormenta del Desierto, nombre de la campaña dirigida por Estados Unidos para liberar Kuwait. En Irak, la guerra es con frecuencia llamada simplemente Marak, la madre de todas las batallas, frase acuñada por el propio Saddam Hussein. El inicio de la guerra comenzó con la invasión iraquí de Kuwait el 2 de agosto de 1990. Irak fue inmediatamente sancionado económicamente por las Naciones Unidas. Las hostilidades comenzaron en enero de 1991, dando como resultado la victoria de las fuerzas de la coalición. Las tropas iraquíes abandonaron Kuwait dejando un saldo muy alto de víctimas humanas. Las principales batallas fueron combates aéreos y terrestres dentro de Irak, Kuwait, y en la frontera entre Kuwait y Arabia Saudita. La guerra no se expandió fuera de la zona de Irak-Kuwait-Arabia, aunque algunos misiles iraquíes llegaron a ciudades israelíes. Las causas de la guerra, e incluso el nombre de ella, son aún temas de controversia. Número 6. Invasión de Irak de 2003. La invasión de Irak, entre el 20 de marzo y el 1 de mayo de 2003, fue llevada a cabo por una coalición de países encabezada por los Estados Unidos. Otros países estuvieron involucrados en la fase de ocupación posterior. La invasión marcó el inicio de la guerra de Irak. Según el presidente de los Estados Unidos, George W. Bush, las razones para la invasión eran desarmar a Irak de armas de destrucción masiva, poner fin al apoyo brindado por Saddam Hussein al terrorismo, y lograr la libertad al pueblo iraquí. 4. La invasión de Irak provocó una fractura política entre las grandes potencias, que se dividieron entre aquellas que se opusieron activamente a la invasión, como lo fueron Francia, Bélgica, Alemania, Rusia, China, además de otros países que mostraron una oposición pasiva, y aquellos que se apoyaron públicamente a los Estados Unidos, como fue el caso de Gran Bretaña, España, Polonia, Portugal y demás naciones que integraron la coalición. La invasión, y por consiguiente, la guerra, también ocasionó que se diera la primera manifestación ciudadana global en la historia en contra de un conflicto. Número 5. La guerra contra el terrorismo. La guerra contra el terrorismo es una campaña de Estados Unidos apoyada por varios miembros de la OTAN y otros aliados, con el fin declarado de acabar con el terrorismo internacional, eliminando sistemáticamente a los denominados grupos terroristas, considerados así por la Organización de las Naciones Unidas, ONU, y a todos aquellos mínimamente sospechosos de pertenecer a estos grupos, con base a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, cita requerida y poniéndole fin al supuesto patrocinio del terrorismo por parte de Estados. Esta ofensiva internacional fue lanzada por la administración de Bush luego de los ataques terroristas del 11 de septiembre del 2001 en Nueva York y Washington, D.C., realizados por Al-Qaeda. Se convirtió en parte central de la política exterior e interna del expresidente de los Estados Unidos, George W. Bush, apoyada por otros estados. Número 4. Guerra de Vietnam, 1964-1975. La Guerra de Vietnam, llamada también Segunda Guerra de Indochina, fue un conflicto bélico entre la República de Vietnam, o Vietnam del Sur, apoyada principalmente por los Estados Unidos, contra la República Democrática de Vietnam, o Vietnam del Norte, apoyada por el bloque comunista, en el contexto general de la Guerra Fría. En el bando de Vietnam del Norte murieron 10 veces más que en el del Sur. Aún así, tras el fin de la guerra, con el armisticio entre el sur y el norte, la guerra de Vietnam quedó marcada en la moral y la opinión pública como la primera derrota en la historia militar de los Estados Unidos. Bajas estadounidenses. 58.000 muertos y 153.000 heridos, 1 millón de vietnamitas muertos. Número 3. Guerra Fría, 1947-1991.
Se denomina Guerra Fría al enfrentamiento ideológico que tuvo lugar durante el siglo XX, desde 1945, a fin de la Segunda Guerra Mundial, hasta el fin de la URSS y la caída del comunismo que se dio entre 1989, caída del muro de Berlín, y 1991, golpe de Estado en la URSS, entre los bloques occidental capitalista, liderado por Estados Unidos, y oriental comunista, liderado por la Unión Soviética. Este enfrentamiento tuvo lugar a los niveles político, ideológico, económico, tecnológico, militar e informativo. Ninguno de los dos bloques tomó nunca acciones directas contra el otro, razón por la que se denominó al conflicto Guerra Fría. Número 2. Primera Guerra Mundial, 1914-1918. La Primera Guerra Mundial o Gran Guerra fue un conflicto armado que tuvo lugar entre 1914 y 1918, y que produjo más de 10 millones de bajas. Más de 60 millones de soldados europeos fueron movilizados desde 1914 hasta 1918. Originado en Europa por la rivalidad entre las potencias imperialistas, se transformó en el primer conflicto bélico en cubrir más de la mitad del planeta. Fue en su momento el más sangriento de la historia. Antes de la Segunda Guerra Mundial, esta guerra solía llamarse la Gran Guerra o la Guerra de Guerras. Fue la segunda guerra más dañina de la historia tras la Segunda Guerra Mundial. La guerra comenzó como un enfrentamiento entre el Imperio Austrohúngaro y Serbia. Rusia se unió al conflicto, pues se consideraba protectora de los países eslavos y deseaba socavar la posición de Austria-Hungría en los Balcanes. Tras la declaración de guerra austrohúngara a Rusia el 1 de agosto de 1914, el conflicto se transformó en un enfrentamiento militar a escala europea. Alemania respondió a Rusia con la guerra, obligada por un pacto secreto contraído con la monarquía de los Habsburgo, y Francia se movilizó para apoyar a su aliada. Las hostilidades involucraron a 32 países, 28 de ellos denominados aliados. Francia, el Reino Unido, Imperio Ruso, Serbia, Bélgica, Canadá, Portugal, Japón, Estados Unidos, desde 1917, así como el Reino de Italia, que había abandonado la Triple Alianza. Este grupo se enfrentó a la coalición de las potencias centrales, integrada por los imperios austrohúngaro, alemán y otomano, acompañados por Bulgaria. Número 1. Segunda Guerra Mundial, 1939-1945. La Segunda Guerra Mundial ha sido, hasta el momento, el conflicto armado más grande y sangriento de la historia universal, en el que se enfrentaron las potencias aliadas y las potencias del eje, entre 1939 y 1945. Fuerzas armadas de más de 70 países participaron en combates aéreos, navales y terrestres. Por efecto de la guerra murió alrededor del 2% de la población mundial de la época, unos 60 millones de personas, en su mayor parte civiles. Como conflicto mundial comenzó el 1 de septiembre de 1939, si bien algunos historiadores argumentan que en su frente asiático se declaró el 7 de julio de 1937, para acabar oficialmente el 2 de septiembre de 1945. A lo largo de la historia, la humanidad se ha envuelto en diferentes conflictos bélicos. Si te gustó el video, regálame un me gusta, suscríbete al canal y hasta la próxima.